A finales de 1944 y primeros meses de 1945, la otrora invencible maquinaria de guerra alemana se encontraba al borde del colapso total. La Wehrmacht sufría una aplastante derrota en el frente oriental, mientras que en el oeste se agravaba la situación. Este periodo marcó el inicio de la desesperación para los últimos soldados de la Wehrmacht, ya que sus otrora alabadas fuerzas fueron devueltas a un Reich devastado y se les ordenó librar una guerra de desgaste sin precedentes contra un enemigo abrumador. La iniciativa estratégica había cambiado, y el ejército alemán, maltrecho y debilitado, pasó de una implacable campaña ofensiva en Europa a una batalla por la supervivencia en su propio territorio. El frente oriental fue un escenario de ferocidad inimaginable y una retirada implacable. A lo largo de una enorme línea de frente, las fuerzas alemanas retrocedieron hacia el oeste, hacia el río Oder, el último bastión defensivo antes de Berlín. Esta línea fluvial representó el último y desesperado intento de Alemania por proteger su capital del avance del Ejército Rojo. A lo largo de este frente de 320 kilómetros, las fuerzas de Hitler debían librar colosales batallas sangrientas en un intento desesperado por mantener el frente en desintegración. No se trataba de batallas por una ventaja estratégica, sino de posiciones desesperadas, a menudo suicidas, donde las unidades luchaban hasta quedarse sin munición o morir. Los combates se caracterizaban frecuentemente por brutales combates cuerpo a cuerpo que se prolongaban durante días, con terribles bajas para ambos bandos. Incluso la élite de las Waffen-SS, alabada por su determinación fanática, se vio arrastrada de un punto crítico a otro mientras los ejércitos alemanes luchaban por contener la abrumadora superioridad numérica del bando aliado. Su reputación de firmeza no pudo hacer mucho para alterar la inevitable marea de abrumadora superioridad enemiga. La grave situación militar se agravó por una catastrófica escasez de recursos. El suministro de municiones y combustible era crítico y las reservas en algunas unidades eran casi inexistentes. Esta pesadilla logística significaba que aunque Alemania aún pudiera producir armamento avanzado, su capacidad para desplegar y mantener estos recursos en combate se veía gravemente comprometida. La escasez de combustible era particularmente agobiante, convirtiéndose en el problema más complejo para las fuerzas alemanas. Esta realidad se ilustró gráficamente cuando los alemanes en retirada se vieron obligados a abandonar cientos de vehículos atascados en el barro o simplemente sin combustible, inundando los campos de batalla con máquinas inservibles. Las divisiones alemanas, antaño formidables, a menudo contaban con una dotación insuficiente, a menudo hasta en un 50%, y estaban equipadas con una mezcla de armas, testimonio de las desesperadas medidas tomadas para mantener al menos una mínima fuerza de combate. A estas debilidades internas se sumaba la aplastante superioridad numérica de las fuerzas aliadas y soviéticas. En el frente oriental, donde se concentraba la mayor parte de las fuerzas restantes de Alemania, la ofensiva soviética era una fuerza abrumadora de interminables columnas de tanques, cañones autopropulsados y otros vehículos de orugas que avanzaban. Las principales operaciones soviéticas fueron implacables y destrozaron las defensas alemanas sin esfuerzo. El alto mando alemán, a pesar de las vehementes negaciones de Hitler, era plenamente consciente de la fuerza del Ejército Rojo y de la superioridad numérica de los blindados y el poder aéreo soviéticos. Esta abrumadora desventaja fomentó una atmósfera generalizada de caída inminente en toda Alemania, especialmente en Berlín, que ya había sido reducida a escombros por los bombardeos. En medio de esta realidad desmoronada, el liderazgo alemán, en particular Adolf Hitler, permaneció sumido en una desilusión catastrófica. Su negativa a reconocer las consecuencias de sus propias acciones, derivada de una perversa voluntad de autodestrucción, condenó directamente a los soldados que le quedaban a una lucha desesperada y a menudo inútil. Continuó insistiendo en la agresión y la resistencia fanáticas, incluso mientras el Reich se desmoronaba a su alrededor,
lo que significaba simplemente enviar soldados a la muerte. Si bien se libraron decididas acciones de retaguardia para cubrir la retirada, que costaron a los soviéticos cientos de tanques, estas fueron meras tácticas dilatorias en una guerra ya perdida. La incapacidad del liderazgo alemán para adaptarse a las sombrías realidades del campo de batalla condujo a decisiones catastróficas, agotando aún más la mano de obra y los recursos que ya no podían ser reemplazados. Los últimos soldados de la Wehrmacht se vieron así atrapados en una trágica paradoja. Luchar con una determinación inquebrantable, fruto de la desesperación y el adoctrinamiento, pero por una causa que estaba cada vez más innegable y tristemente perdida. Las divisiones de Volksgrenadier, demasiado pocas y demasiado tarde. En otoño de 1944, Hitler ordenó la creación de un nuevo tipo de división de infantería alemana. Se concibió como una respuesta directa a las catastróficas pérdidas humanas y materiales sufridas por la Wehrmacht durante la ofensiva soviética en el este y los avances aliados en Normandía en el oeste. Estas nuevas formaciones se diseñaron para economizar personal y al mismo tiempo elevar la moral mediante su evocador nombre, que combinaba la palabra Volk, pueblo, y granadero, que hacía referencia a una unidad de infantería de élite tradicional de la Alemania imperial. A diferencia de la milicia Volkssturm, completamente civil, las divisiones Volksgrenadier seguían siendo formaciones militares profesionales, aunque adaptadas a la desesperada realidad de la Alemania de finales de la guerra. Su formación implicó una reorganización significativa de la estructura tradicional de las divisiones de infantería alemanas. Las divisiones de infantería más antiguas solían estar compuestas por 9 batallones de infantería de línea, 3 por regimiento. Sin embargo, las divisiones Volksgrenadier se redujeron a solo 6 batallones de infantería de línea, organizados en 3 regimientos de infantería de 2 batallones. Para compensar esta reducción de efectivos, se pretendía que las divisiones contaran con una mayor proporción de armas automáticas, como subfusiles, ametralladoras ligeras y, crucialmente, el nuevo fusil de asalto Sturmgewehr 44, un cambio radical respecto a los fusiles de cerrojo estándar. También se les asignaron mayores asignaciones de armas antitanque de infantería, como el Panzerfaust de un solo tiro y el lanzacohetes Panzerschreck, optimizándolas para una potencia de fuego defensiva de corto alcance. También se ajustó la organización de la artillería, con baterías de 6 cañones más grandes diseñadas para conservar a los artilleros especializados, aunque la artillería pesada en general podría reducirse. Los elementos de apoyo incluían un regimiento de artillería de 4 batallones, un batallón de ingenieros de combate, un batallón antitanque, un batallón de señales y a menudo una compañía de fusileros montados en bicicletas para movilidad y reconocimiento. La composición de estas divisiones era muy variada, lo que resultó en un rendimiento desigual. Por lo general, se formaban en torno a un pequeño grupo de soldados veteranos curtidos, suboficiales y oficiales experimentados, supervivientes de divisiones desmanteladas en campañas anteriores. Este núcleo de veteranos se completaba con una amplia gama de nuevos reclutas, incluyendo hombres mayores y jóvenes, así como personal de la Armada y la Luftwaffe, que ahora era redundante en sus funciones originales. Por lo tanto, la calidad de estas divisiones variaba considerablemente en función del tamaño y la experiencia de su cuadro de veteranos y del tiempo disponible para el entrenamiento y la integración antes de ser lanzados al combate. Algunas divisiones de Volksgrenadier, en particular aquellas con un núcleo de veteranos más fuerte y una mayor proporción de antiguos miembros de la Luftwaffe o la Kriegsmarine, tuvieron un rendimiento razonablemente bueno. Por ejemplo, la 272ª División de Volksgrenadier, activa desde septiembre de 1944 hasta abril de 1945, luchó eficazmente en el bosque de Hürtgen,
e incluso logró rodear a un batallón estadounidense en un solo combate, en parte gracias a sus comandantes veteranos. La 212 División Volksgrenadier, reconstituida a partir de los restos de la 212 División de Infantería, fue calificada como una de las mejores por su comandante de cuerpo y vio acción significativa en las Ardenas, logrando avances exitosos. Sin embargo, las debilidades de las divisiones Volksgrenadier eran a menudo pronunciadas. A pesar de la intención de equiparlas con suficientes armas automáticas, la escasez de suministros implicó que no todas las unidades recibieran su dotación completa de Sturmgewehr 44 y en ocasiones se entregaban armas más antiguas, incluso de la Primera Guerra Mundial, como la ametralladora MG-08-15. Una debilidad generalizada era la falta crónica de motorización. Dependían en gran medida de caballos y bicicletas para el transporte, lo que limitaba gravemente su movilidad estratégica y su capacidad de reabastecimiento, especialmente durante operaciones ofensivas o retiradas rápidas. Muchas divisiones recién formadas carecían incluso de entrenamiento básico completo, y sus efectivos a menudo caían por debajo de los efectivos autorizados poco después de su formación debido al rápido desgaste. Este entrenamiento limitado y composición variada significaron que, si bien algunas unidades podían mantener su posición de manera efectiva en funciones defensivas, muy pocas divisiones Volksgrenadier fueron calificadas como capaces de acciones ofensivas sostenidas a fines de 1944. La inteligencia aliada a menudo los describía como tropas de segunda categoría, de última categoría, una percepción que reflejaba sus limitaciones generales a pesar de los casos de resistencia feroz, a menudo suicida. La ofensiva de las Ardenas, la última campaña ofensiva alemana. El 16 de diciembre de 1944, Hitler lanzó una gran ofensiva en el bosque de las Ardenas, Bélgica, a 800 kilómetros al oeste del río Vístula, en Polonia. Utilizó la mayor parte de sus fuerzas mecanizadas disponibles para expulsar a los aliados occidentales de Europa antes de que el siguiente ataque soviético cayera en el este. El Quinto Ejército Panzer y el Sexto Ejército Panzer de las SS, apoyados en los flancos por dos ejércitos de infantería, intentaron avanzar por la región y tomar los puentes sobre el río Mosa, dividiendo así el frente aliado. Tras semanas de combates desesperados, la ofensiva alemana no alcanzó su objetivo, detenida por una combinación de hábiles maniobras blindadas, cruces de carreteras firmemente controlados, y cuando el cielo se despejó, una abrumadora potencia aérea táctica aliada. Adentrándose cada vez más en las Ardenas para asegurar las cabezas de puente al oeste del Mosa, la línea aliada había empezado a asemejarse a una enorme protuberancia. Por esta razón, la batalla que siguió se conoce como la Batalla de las Ardenas. El 23 de diciembre, el tiempo empezó a mejorar, lo que permitió a los aliados lanzar munición y otros suministros, como alimentos, medicinas y mantas, a las tropas asediadas. Desde el aire, los aliados bombardearon las líneas de suministro alemanas mientras los P-47 Thunderbolt atacaban a los alemanes que viajaban por carretera. Un equipo de cirujanos voluntarios, traídos en planeadores militares, convirtió una sala de herramientas en un centro de operaciones. De alguna manera, los estadounidenses conseguían mantener el perímetro y los alemanes, a falta de suficientes soldados, decidieron atacar puntos individuales en el lado oeste del perímetro en lugar de atacar simultáneamente por todos lados. Inicialmente los tanques lograron romper la línea estadounidense, pero al cambiar la situación, los alemanes fueron derrotados y sus tanques destruidos. Pero a pesar de su superioridad numérica, los estadounidenses lucharon por mantener su posición gracias únicamente a la tenacidad de los alemanes. El día de Nochebuena, los alemanes habían penetrado 105 kilómetros en las líneas aliadas. El general Montgomery trasladó sus reservas al sur para detener a los alemanes en el río Mosa, mientras que el general Omar Bradley, al mando de las fuerzas al sur de la cuña alemana, envió tropas a la ciudad belga de Bastoña.
Al mejorar el tiempo, 5.000 aviones aliados bombardearon las líneas de suministro alemanas. El avance alemán fue detenido antes de llegar al Mosa y los puentes de Dinant, Givet y Namur, que habían estado en poder de los británicos, estaban a punto de ser tomados por los estadounidenses. Debido a que habían avanzado más rápido que sus líneas de suministro, los alemanes se enfrentaron a la grave situación de escasez crítica de combustible y municiones. Los oficiales alemanes se dieron cuenta de la crisis y el general Hasso von Manteuffel recomendó la retirada a la muralla occidental y el cese de todas las operaciones ofensivas. Como era habitual, Hitler rechazó la petición. En Nochebuena, la segunda división blindada de los Estados Unidos intentó aislar las puntas de lanza de la segunda división Panzer en el Mosa. Al mismo tiempo, el cuarto grupo de caballería ocupó la novena división Panzer en Marche. Abrumadas, estas divisiones Panzer intentaron liberarse 2 veces, pero solo tuvieron un éxito parcial y perdieron gran parte de su equipo en el intento. Al darse cuenta de que los aliados se fortalecían, no se debilitaban, los alemanes comprendieron que no había posibilidad de continuar ninguna ofensiva hacia el Mosa. Las fuerzas de Patton lograron romper el asedio de Bastoña el 26 de diciembre. El frío que había caracterizado diciembre en las Ardenas continuó. Debido a las gélidas temperaturas de enero, los camiones tuvieron que encender sus motores cada media hora para evitar que el aceite se solidificara. Pero el año nuevo trajo un comienzo decididamente más prometedor para los aliados, aunque los alemanes comenzaron 1945 con agresividad lanzando 2 nuevas operaciones. La operación Baseplate comenzó a las 9:15 de la mañana del 1 de enero, cuando la Luftwaffe atacó aeródromos aliados en los Países Bajos, dañando o destruyendo casi 500 aeronaves. Pero la Luftwaffe pagó sus esfuerzos con la pérdida de 277 aviones. De esas pérdidas, 172 se debieron a que los aliados habían establecido un número inusualmente alto de cañones antiaéreos para protegerse de los ataques alemanes con bombas voladoras B-1 y misiles. El fuego amigo de los cañones antiaéreos alemanes que no habían sido alertados del ataque aéreo también contribuyó a las pérdidas alemanas. En un aeródromo, los alemanes perdieron 40 de sus aviones, pero dañaron solo 4 aviones estadounidenses. Los alemanes no podían permitirse tales pérdidas y estas hicieron que la Luftwaffe fuera ineficaz durante los meses restantes de la guerra. El segundo ataque, lanzado por el Grupo de Ejércitos G y el Grupo de Ejércitos del Alto Rin, se dirigió contra la línea de 112 kilómetros del Séptimo Ejército estadounidense. Debido a la escasa presencia de tropas debido a la orden de Eisenhower al Séptimo Ejército de reforzar las fuerzas estadounidenses en las Ardenas, la pérdida de tropas, suministros y equipo debilitó a la unidad. La Operación Viento del Norte, que deliberadamente se propuso atacar la línea, sería la última gran ofensiva alemana en el frente occidental. El comandante supremo Eisenhower quería que el general Montgomery lanzara la contraofensiva el 1 de enero, con el objetivo de encontrarse con el tercer ejército de Patton, que avanzaba, y aislar a la mayoría de los alemanes atacantes, atrapándolos en una bolsa. Nevaba. Montgomery no arriesgaría a sus tropas de infantería desprevenidas en una zona sin importancia estratégica durante una tormenta de nieve y no atacó hasta el 3 de enero. Para entonces, varios alemanes habían logrado replegarse con éxito. Sin embargo, al hacerlo, perdieron la mayor parte de su equipo pesado. Al comenzar la ofensiva, el primer y el tercer ejército estadounidense estaban separados por aproximadamente 40 kilómetros. El 2 de enero, los tanques alemanes lograron destruir 15 tanques Sherman estadounidenses. La mayoría de las fuerzas alemanas lograron retirarse con éxito y escapar. Sin embargo, una vez más no pudieron llevarse su equipo, esta vez debido a la falta de combustible. El 7 de enero de 1945, Hitler finalmente accedió a retirar todas sus fuerzas de las Ardenas, incluidas las divisiones SS Panzer, poniendo fin así a todas las operaciones ofensivas.
Para evitar que las fuerzas que habían enviado al frente aliado quedaran aisladas, los alemanes no tuvieron más remedio que retirarse entre el 8 y el 16 de enero de 1945. Esto causó muchos daños, pero también mermó las fuerzas alemanas, impidiéndoles una resistencia sostenida. Los ejércitos primero, tercero y séptimo alemanes tuvieron que ser hospitalizados a 17.000 soldados debido al frío. El 25 de enero puso fin a la última gran ofensiva alemana de la Segunda Guerra Mundial. Luchando por Hungría, el asedio soviético a Budapest. Inicialmente las operaciones soviéticas en Hungría fueron solo una distracción con el objetivo de desviar a las fuerzas alemanas de Polonia. Pero con el tiempo, a medida que el Ejército Rojo se dio cuenta de que efectivamente podía tomar Budapest y debido a la férrea resistencia de la Wehrmacht, la operación cambió por completo. A finales de diciembre de 1944, el segundo frente ucraniano del mariscal Rodion Malinovsky y el tercer frente ucraniano del mariscal Fyodor Tolbukin habían renovado su ofensiva, penetrado las imponentes defensas alemanas de Margaret, ubicadas entre el lago Balaton y las afueras del sur de la capital, y cercado 3 divisiones de las SS, la 13ª División Panzer y numerosas unidades húngaras en la propia ciudad. La tarea de capturar la ciudad no fue tarea fácil, y los primeros ataques soviéticos en Budapest demostraron claramente que tomar la ciudad requeriría un tiempo y un esfuerzo considerables. Para ello, Malinovsky creó un nuevo grupo compuesto por 3 cuerpos de fusileros del 46º Ejército para reducir Buda, a la vez que ordenó al 18º Cuerpo de Fusileros de la Guardia Separada, al 7º Cuerpo Rumano y al 30º Cuerpo de Fusileros del 7º Ejército de la Guardia tomar Pest. Esta organización flexible, bajo un doble mando militar, avanzó poco en los últimos días de diciembre. No había muchos veteranos de la lucha urbana en Stalingrado en esas unidades, y los alemanes realizaron un excelente trabajo organizando la defensa. Además, el despliegue de grandes fuerzas para reducir las defensas alemanas en la ciudad debilitó la línea de cerco exterior soviética a 40 kilómetros o 30 millas al oeste de Buda, y brindó a los alemanes la oportunidad de organizar un operativo de socorro para su guarnición asediada. El día de Navidad, Hitler respondió a la amenaza del sur e intentó aprovechar la oportunidad de relevo, ordenando el redespliegue de su 4º Cuerpo Panzer SS desde la zona norte de Varsovia hacia Hungría. Esto era exactamente lo que buscaban los soviéticos. 2 divisiones Panzer SS, con todos sus efectivos, apodadas Totenkopf y Viking, se desembarcó al noroeste de Budapest y lanzó un ataque nocturno sorpresa el día de Año Nuevo, alcanzando al 4º Ejército de la Guardia de Tolbukin en su vulnerable flanco occidental, justo al sur del río Danubio. El violento ataque, que casi destruyó al 18º Cuerpo de Tanques soviético, finalmente se detuvo a solo 20 kilómetros al oeste de Budapest, bloqueado por las reservas redesplegadas de los 46º y 4º Ejércitos de la Guardia. El 6 de enero, un contraataque del 6º Ejército de Tanques de la Guardia del coronel general Andrei Kravchenko y el 7º Ejército de la Guardia se lanzó al norte del Danubio en un intento de rodear a los atacantes, pero logró pocos avances. Un segundo ataque alemán fue lanzado por el 3er Cuerpo Panzer al norte de Székesfehérvár el 7 de enero. Diseñado para aprovechar el éxito del 4º Cuerpo Panzer SS en el norte, fue detenido por las fuerzas del 4º Ejército de la Guardia soviético con ganancias limitadas. Este asalto, sin embargo, demostró que las defensas soviéticas al suroeste de Budapest eran relativamente débiles y tal vez podrían ser derribadas por una fuerza alemana mayor. La noticia fue bien recibida por Hitler en su cuartel general, y decidió que era hora de atacar a los soviéticos con todo lo que tenían cerca de Budapest. Tras una nueva embestida hacia Budapest desde el noroeste, que alarmó de nuevo a los soviéticos y atrajo más fuerzas a la región, el 4º Cuerpo Panzer SS se redesplegó en la zona de Székesfehérvár
y lanzó un nuevo ataque hacia el este junto con el tercer cuerpo Panzer el 18 de enero. Este ataque tuvo éxito inicialmente, pero el mariscal Malinovsky logró posicionar cuidadosamente a sus unidades para que el impacto del ataque alemán se absorbiera gradualmente. Tras un último intento alemán de penetrar en la ciudad, las fuerzas alemanas comenzaron a retirarse a sus posiciones iniciales el 27 de enero. A pesar de todos sus esfuerzos, romper el asedio de Budapest se había convertido en una tarea enormemente difícil. Mientras tanto, las tropas soviéticas continuaban avanzando lentamente hacia la ciudad de Pest. El 10 de enero, el alto mando soviético instó a Malinovsky a establecer un control más centralizado sobre los tres cuerpos involucrados y al día siguiente, Malinovsky nombró formalmente al mayor general Ivan Mikhailovich Afonin, comandante del 18º Cuerpo de Fusileros de la Guardia, para dirigir el grupo operativo de Budapest. Afonin lanzó un ataque para dividir Pest en dos, alcanzando el río Danubio el 14 de enero. En un mundo de nieve y niebla, las escuadras de asalto soviéticas y los defensores alemanes libraron una batalla mortal, bloque a bloque. A medida que los defensores se quedaban sin combustible y municiones, sus tanques y demás armas pesadas fueron enmudeciendo gradualmente. El 12 de enero, los soviéticos tomaron la pista de carreras que había servido como última pista de aterrizaje de emergencia para los aviones de reabastecimiento Ju-52. Para el 17 de enero, los defensores alemanes restantes se replegaron al río, solo para descubrir que los soviéticos habían utilizado las alcantarillas para llegar a la orilla que tenían delante. Al menos la mitad del 9º Cuerpo de Montaña de las SS desapareció. Para el 18 de enero, más de 36.000 alemanes habían muerto y 63.000 se habían rendido. El sufrimiento de los defensores alemanes restantes continuaría al oeste del río, en Buda. Ambos bandos continuaron sufriendo numerosas bajas, y se afirma que la batalla de Budapest fue similar en ferocidad a la batalla de Stalingrado. La lucha se prolongó hasta el 12 de febrero, cuando aproximadamente la mitad de la guarnición alemana restante, de 26.000 hombres, intentó escapar. En un combate sangriento y desesperado, la fuerza fue destruida y al día siguiente Buda cayó. Sin embargo, la pérdida de la ciudad no pondría fin a la obsesión de Hitler con las operaciones en Hungría, en detrimento de las operaciones en otros lugares. La lucha por la capital de Hungría terminó en una aplastante derrota para Hitler y su Wehrmacht, pero más aún, los combates soviético-alemanes en Hungría a lo largo de diciembre de 1944 y enero de 1945 cumplieron una función estratégica crucial al mantener la atención de Hitler en el sur en lugar de centrarse en el este. Este había sido el objetivo original de los soviéticos, obligar a Hitler a desviar sus tropas, tanques y esfuerzo bélico de Polonia a Hungría. Operación Despertar de Primavera, un esfuerzo desesperado para detener al Ejército Rojo. La segunda mitad de 1944 fue un desastre tras otro para Hitler en el frente oriental. La mayoría de sus aliados de Europa del Este habían sido superados por los soviéticos o habían cambiado de bando y ahora luchaban contra él. Hitler estaba decidido a revertir la grave situación en el este y eligió a sus divisiones de las Waffen-SS para que fueran la punta de lanza de lo que sería la última ofensiva alemana de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el clima y las expectativas exageradamente infladas de Hitler se combinaron para convertir el ataque en una derrota aplastante. La Operación Despertar de Primavera recibió su nombre de las expectativas que Hitler tenía para el resto de 1945, que una vez terminado el invierno, la Wehrmacht alemana recuperaría terreno y el mundo finalmente se daría cuenta del poderío del ejército alemán. Sin embargo, significó la pérdida de valiosos efectivos y territorio. Tuvo lugar en Hungría Occidental, en el frente oriental, y duró del 6 al 15 de marzo de 1945.
El objetivo era asegurar las últimas reservas importantes de petróleo que aún quedaban a disposición de las potencias europeas del Eje e impedir el avance del Ejército Rojo hacia Viena. Finalmente, los alemanes fracasaron en ambos objetivos. La operación, inicialmente prevista para el 5 de marzo, comenzó tras el traslado de unidades alemanas en secreto a la zona del lago Balatón, en Austria. Participaron numerosas unidades alemanas, incluyendo el Sexto Ejército Panzer y sus divisiones subordinadas de las Waffen-SS, tras su retirada de la fallida ofensiva de las Ardenas en el frente occidental. El 26 de diciembre, el cuarto cuerpo Panzer de las SS fue desviado de sus posiciones alrededor de Varsovia en un intento de atravesar las posiciones soviéticas alrededor del norte de Budapest y revivir la ciudad asediada. El ataque fue un fracaso total y el propio contraataque del Ejército Rojo obligó a los alemanes a ponerse a la defensiva. La guarnición alemana en la capital resistió todos los intentos soviéticos de expulsarlos de la ciudad, pero el final era inevitable. El 11 de febrero de 1945 se autorizó una fuga de la capital húngara. La guarnición de la ciudad, con unos 70.000 hombres, se dividió en 3 grupos de asalto para intentar avanzar hacia el oeste. Los soviéticos anticiparon el movimiento y abrieron fuego con toda su artillería y lanzacohetes contra las fuerzas que intentaban escapar. Las unidades alemanas y húngaras, gravemente conmocionadas, fueron entonces barridas por el Ejército Rojo. De los 70.000 hombres que intentaron escapar de la ciudad, solo 790 alcanzaron las líneas alemanas. 9 divisiones alemanas completas habían dejado de existir. Fue una masacre total. Tras la toma de Budapest, un número considerable de divisiones soviéticas fueron liberadas para participar en una nueva ofensiva destinada a capturar los yacimientos petrolíferos alemanes de Nagy-Kanisa. Esta era ahora una de las pocas fuentes de combustible que le quedaban al Tercer Reich de Hitler, que se reducía rápidamente, y su pérdida sería catastrófica. Solo 80 kilómetros separaban a los soviéticos de los vitales yacimientos petrolíferos, y Hitler decidió que solo una nueva y poderosa ofensiva podía contar con ella para hacer retroceder a los soviéticos al otro lado del Danubio, estabilizar la situación en Hungría y defender los accesos a Viena. Hitler decidió que solo una nueva y poderosa ofensiva podía hacer retroceder a los soviéticos. Era su única oportunidad. Fue entonces cuando Hitler bautizó esta nueva operación como Despertar de Primavera. Decidió confiar la operación a las mejores divisiones que le quedaban y, por lo tanto, ordenó la retirada del Sexto Ejército Panzer SS del frente de las Ardenas para su traslado inmediato al este. La operación, ante la insistencia de Hitler, se llevaría a cabo en absoluto secreto. Se retirarían todas las insignias de identificación de los uniformes y vehículos. Se asignarían nombres falsos a todas las unidades y no se permitiría que los cuarteles generales del cuerpo entraran en funcionamiento hasta que las divisiones que las constituían estuvieran en sus puestos. Las medidas resultaron absurdas. Por ejemplo, al comandante del Sexto Ejército Panzer SS, el general de grupo SS Sepp Dietrich, no se le permitió entrar en la zona de operaciones hasta justo antes del lanzamiento de la ofensiva por temor a que los espías soviéticos detectaran su presencia. El plan de Hitler consistía en un ataque combinado del Grupo de Ejército Sur y el Grupo de Ejército Sudeste. El Grupo de Ejército Sur del general Böhler, compuesto por el Sexto Ejército Panzer SS, el Sexto Ejército, el Octavo Ejército y el Tercer Ejército húngaro, atacaría al sur, Ursur, entre el lago Balaton y el lago Belense, mientras que el Grupo de Ejército Sudeste, con el Segundo Ejército Panzer, atacaría desde el oeste de las líneas soviéticas. Se esperaba que el tercer frente ucraniano del mariscal Tolbukin fuera así aplastado. Los alemanes tenían buenas razones para esperar que el terreno en esta región estuviera completamente congelado a principios de marzo. Sin embargo, el deshielo primaveral había llegado mucho antes de lo normal y el suelo, habitualmente duro como el hierro, se había convertido en un pantano blando y pantanoso.
En este mar de lodo pegajoso, los pesados Panzers de Dietrich se hundirían hasta los ejes e incluso, en algunos casos extremos, hasta las torretas. El día inicial de la ofensiva, el 6 de marzo, comenzó a nevar, empeorando aún más las ya deplorables condiciones del terreno. Para preservar el factor sorpresa y sin saber que los soviéticos estaban al tanto del ataque inminente, algunos granaderos de las Waffen-SS se habían lanzado a hasta 18 kilómetros, 11 millas, de sus puntos de partida para que el sonido de sus camiones no alertara al enemigo de su presencia. Para cuando los soldados de las SS llegaron al punto de partida, ya estaban empapados, congelados y exhaustos. Muchos no llegaron a tiempo a la línea de salida. Esto fue desastroso, ya que al no haber un ataque de infantería potente e inmediato tras la descarga de la artillería alemana, los soviéticos tuvieron tiempo de sobra para recuperarse. En varios casos, el apoyo blindado a las tropas de las Waffen-SS se había visto tan desesperadamente atascado en la retaguardia alemana que la infantería se vio obligada a lanzar sus ataques sin él, sufriendo enormes bajas como resultado. A pesar de sus problemas, las tropas de las Waffen-SS se lanzaron a la batalla con su habitual ardor. Pero estas divisiones de las Waffen-SS ya no eran las poderosas formaciones de 2 años antes. El desgaste en combate les había costado muchas de sus mejores tropas y la calidad de los reemplazos que recibieron no podía compararse con la de los que habían perdido. Sin embargo, incluso los más inexpertos de los reemplazos, con una formación deficiente, conocían la reputación en combate de las divisiones en las que ahora servían y dieron lo mejor de sí en la desigual batalla que se desarrolló. Desafortunadamente, tal entusiasmo no sirvió de mucho contra las unidades del Ejército Rojo, bien equipadas y altamente profesionales. Los contraataques soviéticos se lanzaron casi de inmediato. Las pérdidas alemanas sufridas al repelerlas con éxito los dejaron demasiado débiles para seguir avanzando según lo planeado. Sin embargo, para el 11 de marzo, la ciudad de Simontornia, cerca del lago Balatón, había sido capturada y se había establecido una cabeza de puente sobre el canal de Sio, uno de los objetivos iniciales del primer cuerpo Panzer de las SS. Sin embargo, las unidades alemanas ya sentían los efectos de la escasez de combustible y munición y habían sufrido pérdidas devastadoras en hombres y tanques. Si bien los alemanes habían mantenido un impulso de avance, ahora se desaceleraban drásticamente a medida que se intensificaba la resistencia soviética. A mediados de marzo, el sexto ejército Panzer SS solo contaba con unos 200 tanques y cañones autopropulsados operativos, lo que llevó al general Dietrich a solicitar sin éxito la detención de la ofensiva. Todo terminó en una derrota catastrófica para Alemania, con la toma de Viena por parte del Ejército Rojo. La ciudad cayó el 13 de abril. Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. La tragedia de Demmin. Para abril de 1945, la Wehrmacht sufría bajas en prácticamente todos los frentes. Ante el rápido avance del ejército soviético en territorio alemán, Hitler decidió difundir un mensaje a la población a través de su ministro de propaganda, Joseph Goebbels. El mensaje era claro: resistir hasta el último aliento, no huir, no ceder y no rendirse. Todos los alemanes debían detener al Ejército Rojo en sus ciudades o morir en el intento. Esta orden directa del Führer tuvo consecuencias trágicas para la población civil del Tercer Reich. Algunos eran fanáticos de la causa nazi y se dedicaron con gusto a defender su país contra un ejército profesional de soldados soviéticos. Pero para entonces, la mayoría de la población ya era consciente de los errores cometidos en la guerra. Y para ellos, el mensaje de Hitler significaba prepararse y esperar lo peor. En los últimos días de abril de 1945, a medida que el implacable avance del Ejército Rojo se acercaba peligrosamente a ciudades pomeranas como Demmin, comenzó a manifestarse un claro patrón de abandono.
Los funcionarios del partido y del Estado, que habían exigido una resistencia inquebrantable a sus compatriotas alemanes, fueron de los primeros en desertar y huir de las fuerzas soviéticas que se acercaban. Este acto de deslealtad pronto fue imitado por las unidades de la Wehrmacht estacionadas en Demmin y sus alrededores. A pesar de haber jurado lealtad inquebrantable a Hitler, prometiendo una caída heroica en lugar de rendirse o retirarse, estas unidades militares también evacuaron la ciudad apresuradamente. Su partida estuvo marcada por un acto destructivo que selló el destino de muchos. Demolieron los puentes que cruzaban el río Pine y sus afluentes, el Trebel y el Tolense. Esta decisión tuvo consecuencias nefastas e inmediatas para la población que quedó atrás, ya que su posible ruta de escape hacia el oeste quedó irrevocablemente cortada. Los residentes que no habían partido antes, junto con cientos de refugiados, se encontraron atrapados, enfrentando la desalentadora perspectiva de la llegada del Ejército Rojo con profundo miedo y sin medios de escape. Este temor generalizado entre la población atrapada estaba profundamente arraigado en la cruda realidad de la guerra. Muchos, a través de diversos canales, habían adquirido plena conciencia de las extensas atrocidades cometidas por la Wehrmacht y las SS en los territorios ocupados de la Unión Soviética. El conocimiento generalizado de estas acciones pasadas alimentó una aterradora expectativa de severas represalias. El 30 de abril, el mismo día en que Hitler se quitó la vida, la tranquilidad de Demmin se vio pronto interrumpida por el lejano estruendo de la artillería, cada vez más intenso, acompañado del amenazante sonido de los tanques que se acercaban. A medida que las fuerzas soviéticas se acercaban, los residentes y refugiados de Demmin buscaron desesperadamente refugio en los sótanos, con la esperanza de encontrar un resguardo de la inminente tormenta. En un intento desesperado por disuadir la violencia, muchas mujeres recurrieron a ennegrecerse la cara con ceniza y a envolverse la cabeza con vendas rotas, intentando parecer lo más feas posible. Algunos valientes ciudadanos, arriesgándose a sufrir graves repercusiones por parte de los leales nazis que aún quedaban, desplegaron sábanas y toallas blancas desde sus ventanas, indicando la intención de la ciudad de rendirse sin luchar. Antes del mediodía, una vanguardia compuesta por 2 brigadas de tanques soviéticas llegó a las afueras del sur de Demmin, solo para encontrar su ruta prevista hacia Rostock, bloqueada por los puentes completamente destruidos. Esto los obligó a detener su rápido avance. Al mediodía, un número considerable de tanques y otros vehículos militares soviéticos se había reunido, retrocediendo hacia el centro histórico de la ciudad. Por la tarde, tras tan solo 2 breves intercambios de disparos, Demmin estaba completamente bajo el control de las tropas soviéticas. Trágicamente, antes incluso de que los soldados entraran por completo en la ciudad, 21 residentes ya habían decidido quitarse la vida. Las casas de vigas y mortero del centro histórico de Demmin, apiñadas unas sobre otras, alimentaron las llamas que ardieron sin control durante varios días y provocaron la destrucción generalizada del casco antiguo. Sin embargo, la devastación causada por el fuego se vio eclipsada por el profundo terror infligido por los soldados del Ejército Rojo, que saqueaban y a menudo estaban ebrios. Cientos de mujeres y niñas sufrieron brutales agresiones, un número significativo de residentes fue asesinado e innumerables viviendas fueron saqueadas sistemáticamente. El efecto acumulativo de estos horrores, sumado a la desesperación de estar atrapados, culminó en un suicidio masivo a una escala que superó todo lo presenciado en otras ciudades y pueblos alemanes durante los últimos días de la guerra. Un pánico colectivo pareció apoderarse de la población, lo que llevó a familias enteras a quitarse la vida. Entre las víctimas se encontraban personas de todas las edades y estratos sociales, bebés y niños pequeños, jóvenes y adolescentes en edad escolar, hombres y mujeres jóvenes, parejas adineradas, jubilados y ancianos. Los antecedentes, las carreras y la posición social de quienes se suicidaron no mostraron un patrón discernible, lo que indica la naturaleza indiscriminada de la desesperación.
Además de cientos de personas de Demmin y sus alrededores, entre los muertos se encontraban cientos de refugiados que habían buscado refugio allí desde regiones como Pomerania, Prusia Oriental y Occidental. Los métodos empleados por quienes decidieron quitarse la vida variaban, reflejando la desesperación de las circunstancias. Algunos ingerían veneno, mientras que otros usaban armas de fuego para inyectarse una bala en la cabeza. Hubo casos de personas que se cortaron las muñecas o se ahorcaron. Sin embargo, el método más común, sobre todo entre mujeres y niños, era el ahogamiento. Las mujeres llenaban mochilas con piedras, ataban las manos de sus hijos a las suyas por las muñecas y se adentraban en las aguas del Peene y sus afluentes. Durante semanas, los cadáveres seguían apareciendo en los ríos, un triste testimonio de la tragedia. Las estimaciones sobre el número exacto de suicidios en Demmin difieren. Un registro improvisado recopiló los nombres de 612 personas, de las cuales 400 fueron registradas como suicidas. Para noviembre de 1945, el Consejo Regional de la zona de Demmin estimó que el número de muertes por estas autoeliminaciones colectivas oscilaba entre 700 y 1000. Este es solo un ejemplo de lo que le ocurrió a una ciudad alemana cuando la Wehrmacht se negó a cumplir con su deber de proteger a los civiles. Después de Budapest, Berlín y Viena, la caída de Praga. La caída de Berlín a principios de mayo no puso fin a la lucha. Con la victoria a la vista, Stalin y sus altos mandos se preocuparon más que nunca por la posibilidad de que los aliados occidentales les engañaran. En aquel momento y mucho después, los participantes soviéticos se tomaron en serio la oferta alemana de rendirse a Occidente mientras continuaban combatiendo en el este. Por supuesto, Eisenhower insistió en la rendición total en todos los frentes, pero los líderes soviéticos no pudieron superar su miedo a la traición o, como mínimo, a ser despojados de su victoria duramente ganada. Así, cuando el general estadounidense Omar Bradley ofreció su ayuda en la ocupación de Checoslovaquia, Stalin respondió con otra orden para acelerar el avance. El 1 de mayo, el alto mando soviético ordenó al primer frente bielorruso que relevara a todos los elementos del primer frente ucraniano ocupados en la limpieza de Berlín para que el general Konev pudiera virar al suroeste y avanzar sobre Praga. El antiguo némesis soviético, el grupo de ejércitos centro-alemán, que durante más de 2 años se había mantenido amenazante en las cercanías de Moscú, se convertiría en el nuevo y último objetivo soviético. En mayo de 1945, los más de 600.000 hombres de este grupo de ejércitos, ahora al mando del mariscal de campo Ferdinand Schwerner, aguardaban la inevitable destrucción en Checoslovaquia, uno de los primeros países invadidos por Hitler. Mientras el Reichstag seguía bajo ataque, entre el 1 y el 6 de mayo, las fuerzas soviéticas se reagruparon en Checoslovaquia para lanzar una ofensiva de proporciones abrumadoras contra las fuerzas de Schwerner. Este ataque se realizó en conjunción, si no en competencia, con el tercer ejército estadounidense del general George S. Patton, que se disponía a entrar en Checoslovaquia desde Baviera. La fuerza combinada de más de 2 millones de soldados soviéticos y polacos planeaba recurrir a fuerzas de tanques pesados, incluyendo 3 ejércitos de tanques y un grupo de caballería mecanizada, para encabezar un rápido avance directo sobre la capital checa, Praga. El plan, aprobado apresuradamente por el general Konev, consistía en un ataque al oeste de Dresde, penetrando los pasos de montaña de Erzgebet en el sureste de Alemania, y apoyando a las divisiones ya estacionadas en la zona para una rápida conquista de Praga. Las fuerzas polacas y soviéticas lanzarían un ataque de apoyo. Simultáneamente, en un amplio arco que abarcaría las fronteras oriental y meridional de Checoslovaquia, se lanzarían ofensivas similares, encabezadas por fuerzas de tanques. El avance debía comenzar el 7 de mayo, pero al mediodía del 5 de mayo, la población de Praga se alzó y solicitó por radio la ayuda de los aliados. Este breve enfrentamiento con las fuerzas de ocupación alemanas les costó a los checos al menos 3.000 muertos y 10.000 heridos.
Stalin aceleró de nuevo el ataque y ordenó que comenzara la tarde del 6 de mayo. Impulsado por las exigencias de Stalin de celeridad y aprovechando las retiradas alemanas locales, Konev atacó desde el norte el 6 de mayo. Lanzó su ataque principal desde la zona de Riesa con 3 ejércitos de armas combinadas y 2 ejércitos de tanques de la Guardia. Al día siguiente lanzó 2 ataques secundarios con fuerzas ligeramente menores más al este. El segundo frente ucraniano atacó hacia el norte desde Brno, en dirección a Olomouc y Praga, con 4 ejércitos de armas combinadas. En 2 días, las fuerzas de Konev ocuparon Dresde, Bautzen y Gorlitz ante la menguante resistencia alemana, y el cuarto frente ucraniano tomó la ciudad de Olomouc. Un día después se unió a las fuerzas del segundo frente ucraniano que avanzaban para un avance conjunto sobre Praga. Para acelerar su avance, en la noche del 8 al 9 de mayo, Konev ordenó a 2 ejércitos de tanques que se lanzaran a Praga. Al amanecer, los 2 ejércitos de tanques, encabezados por destacamentos de vanguardia especialmente preparados, iniciaron una carrera de 80 kilómetros, enlazando en la ciudad con elementos móviles de vanguardia de los segundos y cuartos frentes ucranianos, que incluían fuerzas checas de la primera brigada de tanques checa separada. Durante los 2 días siguientes, las fuerzas soviéticas liquidaron o aceptaron la rendición de los más de 600.000 soldados alemanes restantes. El 11 de mayo, elementos avanzados del cuarto ejército de tanques se unieron a las fuerzas del tercer ejército estadounidense al este de Pilsen, poniendo fin a las principales operaciones de campo del Ejército Rojo en tiempos de guerra. A principios de mayo, con Hitler muerto y el Tercer Reich desmoronándose, los líderes militares alemanes supervivientes estaban más que dispuestos a cumplir con las exigencias aliadas de una rendición general e incondicional. La amenaza de Eisenhower de romper las negociaciones y sellar el frente contra los refugiados, en esencia entregándolos a los soviéticos, fue el argumento final. Sin embargo, el representante soviético en el cuartel general de Eisenhower, el general I.A. Susloparov, no tenía instrucciones al respecto. Cuando su homólogo en Moscú, el mayor general John Dean, preguntó sobre la coordinación del anuncio de la rendición, los oficiales soviéticos volvieron a sospechar que sus aliados buscaban acaparar todo el crédito. Mientras tanto, en Reims, la ceremonia de rendición se había programado para la madrugada del 7 de mayo, y Susloparov seguía sin instrucciones. Temeroso de firmar sin órdenes, temía aún más que la Unión Soviética quedara excluida de la rendición. Finalmente, Susloparov encontró la fuerza para firmar el documento de rendición, pero hizo una declaración que permitiría a Moscú renegociar más adelante si fuera necesario. Poco después de firmar, recibió un telegrama frenético del alto mando soviético ordenándole: ¡No firme ningún documento! ¿Cuánto más fuerte era el Ejército Rojo en comparación con la Wehrmacht? Si bien la mayoría de los historiadores han reconocido la magnitud del sacrificio y los logros soviéticos, persisten estereotipos sobre cómo lucharon la Wehrmacht y el Ejército Rojo, especialmente durante las últimas etapas de la guerra. Si bien el Ejército Rojo nunca copió servilmente a los alemanes y de hecho siguió sus propias tradiciones en materia de organización, tácticas y liderazgo, sí aprendió de su oponente más hábil. Durante la guerra, el Ejército Rojo se basó en su propia y rica base teórica e implementó lo que los teóricos habían ordenado, pero no habían podido realizar en la década de 1930. La necesidad impulsó esa educación y el costo de la misma fue elevado. A medida que la guerra se prolongaba, el ejército alemán empezó a imitar las tácticas del Ejército Rojo, mientras que éste se acercaba a la esencia de la Blitzkrieg original, a la que denominaban operaciones profundas. En 1941, el ejército alemán se enorgullecía de sus tácticas de mando tipo misión, que dependían de que todos los líderes comprendieran las tácticas generales de su Führer y, por lo tanto, pudieran tomar decisiones de forma flexible y descentralizada. En teoría, esto permitía un amplio margen de iniciativa individual.
Las unidades del ejército alemán, en particular las fuerzas Panzer, ya eran famosas por su capacidad para reorganizarse según las necesidades de la situación, sortear los focos de resistencia enemiga y continuar la ofensiva en zonas de retaguardia enemigas. A pesar de la creencia generalizada en las ideas racistas nazis, los comandantes alemanes, o al menos los oficiales profesionales de alto rango, se consideraban subordinados de confianza del Estado y no necesariamente compartían el partido nazi y su ideología. Si la Wehrmacht tuvo una limitación en 1941 y 1942, fue en el ámbito logístico. El alcance total de la campaña rusa, iniciada en junio de 1941, probablemente superó la capacidad alemana desde el principio y muchas de las primeras ofensivas alemanas se detuvieron por falta de suministros más que por la resistencia soviética. En contraste, el Ejército Rojo en esos mismos años era producto del modelo estalinista de gestión del Estado. Sus tropas carecían de entrenamiento y equipo, no seguían una tradición y conceptos operativos y tácticos coherentes, y muchos de los comandantes heredados del ejército zarista habían sido depurados. La invasión alemana sorprendió al Ejército Rojo en una transición, sin organizaciones coherentes ni armas eficaces. Los comandantes tendían a ignorar el terreno y la situación enemiga, desplegando sus fuerzas uniformemente en el frente y sin lograr la coordinación más elemental entre infantería y artillería. Los oficiales políticos más inescrupulosos cuestionaban a los líderes tácticos y la ejecución sumaria aguardaba a quienes fallaban. Stalin, aturdido por el desastre de 1941, desconfiaba incluso de sus escasos generales competentes e intentó gestionar la guerra personalmente. En ocasiones como en la defensa de Moscú, Leningrado y Stalingrado, su terquedad fue una ventaja. En otras, sin embargo, sus exigencias de contraatacar en las fronteras, defender Kiev en 1941 o reanudar la ofensiva en mayo de 1942 se basaban en una completa incomprensión de la situación militar. Incluso cuando las armas soviéticas lograron victorias limitadas durante las ofensivas invernales de 1941 y 1942, Stalin fue demasiado ambicioso, intentando ganar la guerra con un avance total en lugar de una serie de ofensivas cautelosas. A partir de finales de 1942, la Wehrmacht comenzó a perder muchas de sus ventajas distintivas y a adquirir algunas de las debilidades de su oponente. Las bajas continuas supusieron un declive general del entrenamiento alemán y, por lo tanto, de su competencia táctica. El equipo se desgastó y la economía alemana ya no podía proporcionar armas de calidad en cantidades suficientes para mantener la ventaja tecnológica anterior. En cuanto al liderazgo, Adolf Hitler empezó a parecerse al Stalin de 1941. Tras haber acertado al prohibir las retiradas durante la primera ofensiva soviética de invierno, Hitler interfirió cada vez más en las operaciones, tanto ofensivas como defensivas. Aunque esta interferencia se ha exagerado en documentales y libros, es cierto que las fuerzas alemanas perdieron gradualmente la flexibilidad y la iniciativa subordinada que las habían hecho tan exitosas. A algunos comandantes brillantes se les permitió tomar sus propias decisiones incluso en 1945, pero si fallaban, pronto eran reemplazados por hombres demasiado tímidos como para siquiera solicitar la autorización para maniobrar. Los Führungsoffiziers, el equivalente nazi a los comisarios políticos, comenzaron a aparecer en los cuarteles generales alemanes, y los comandantes que sufrían una derrota por cualquier motivo tenían suerte de sobrevivir. Las purgas se hicieron más comunes en la Wehrmacht alemana. En estas circunstancias, la principal motivación del soldado alemán pasó a ser la simple supervivencia. A nivel táctico, solo los nazis más fanáticos tenían fe en la victoria final, pero todos los alemanes temían rendirse ante un enemigo aparentemente inhumano. El Ejército Rojo, al mismo tiempo, desarrolló líderes, organizaciones, armas y tácticas eficaces, retomando así sus conceptos de guerra de preguerra.
Durante el segundo período de la guerra, desde finales de 1942 hasta 1943, el Ejército Rojo se convirtió en una fuerza capaz no solo de detener la legendaria ofensiva Blitzkrieg, sino también de llevar a cabo sus propias ofensivas en todo tipo de clima y terreno. Los relatos alemanes sobre la abrumadora presencia de las fuerzas soviéticas son, en realidad, un tributo a la capacidad soviética para engañar a sus oponentes y concentrar todas las fuerzas disponibles en un frente estrecho, en un punto impredecible. Como resultado, el Ejército Rojo logró diezmar a la Wehrmacht, estableciendo la superioridad numérica general que caracterizó los 2 últimos años de la guerra. Sin embargo, incluso entonces, la mano de obra soviética no era inagotable, y los comandantes soviéticos intentaron cada vez más evitar costosos ataques frontales siempre que fuera posible. Por supuesto, los comandantes del Ejército Rojo continuaron cometiendo errores costosos hasta la batalla de Berlín, pero el cuerpo de oficiales se volvió cada vez más competente y confiable. La ideología comunista fue, en gran medida, suplantada por el patriotismo y las exigencias cotidianas de la lucha. Los oficiales políticos se limitaron a asuntos de moral y propaganda, e incluso Stalin comenzó a confiar en sus subordinados como expertos profesionales. El todopoderoso alto mando soviético centralizado dio paso a cuarteles generales separados en frentes o multifrentes y, finalmente, a una autoridad descentralizada a lo largo de la cadena de mando. Es cierto que durante las últimas campañas de 1945, Stalin se atribuyó el cargo de comandante general de campo para preservar su estatus político. Sin embargo, incluso esta acción representó un voto de confianza en sus oficiales. Salvo decisiones políticas, estratégicas y operativas clave, Stalin podía, y de hecho lo hizo, dejar la organización de estas campañas y operaciones en manos de los comandantes de frente y sus estados mayores. Tenía suficiente fe en el Ejército Rojo como para permitirle concluir la guerra, sabiendo que su propio prestigio solo se vería reforzado por la extraordinaria competencia de sus subordinados. Estos subordinados habían desarrollado sus propios procedimientos y técnicas para llevar a cabo una guerra mecanizada a gran escala, lo que realmente derrotó a la Wehrmacht en Viena, Praga y las Ardenas. Para 1944, la típica ofensiva soviética estaba precedida por una cuidadosa planificación y medidas de engaño, diseñadas para concentrar fuerzas en el punto de ruptura designado. El ataque comenzó con una oleada de batallones de reconocimiento que se infiltraron en las defensas alemanas y tomaron posiciones clave, volviendo así insostenibles las demás posiciones alemanas. Esta infiltración fue acompañada o seguida por ofensivas aéreas y de artillería masivas y cuidadosamente orquestadas. Cuando los torbellinos de fuego de artillería se desplazaron del frente hacia la retaguardia alemana, la infantería, los blindados pesados y los ingenieros llevaron a cabo el asalto convencional para eliminar los focos restantes de resistencia alemana. Tan pronto como fue posible, los altos mandos soviéticos desplegaron sus fuerzas móviles a través de las brechas resultantes. Aunque los ejércitos de tanques y los cuerpos móviles independientes eran grandes formaciones comandadas por generales experimentados, gran parte de su éxito táctico dependía del trabajo de los jóvenes capitanes y mayores que comandaban los destacamentos de vanguardia. Estos grupos de armas combinadas, altamente móviles y de entre 800 y 2000 soldados, evitaban la batalla campal siempre que era posible, sorteando a los defensores alemanes para establecer amplios cercos y tomar las cabezas de puente para la siguiente ofensiva. Las fuerzas de fusileros de seguimiento, apoyadas por la cada vez más poderosa Fuerza Aérea Roja, redujeron entonces los cercos alemanes, mientras que las fuerzas móviles continuaban su explotación. A lo largo de estas ofensivas, los servicios de retaguardia realizaron prodigiosas proezas de improvisación para mantener abastecidas las puntas de lanza incluso a 400 kilómetros de las líneas enemigas.
Al igual que en las ofensivas alemanas de 1941 y 1942, los posteriores ataques soviéticos a menudo se vieron frenados por una sobreextensión logística más que por la acción enemiga. Así, en junio de 1941, cuando comenzó la Operación Barbarroja, la fuerza irresistible, universalmente reconocida, de la Wehrmacht empezó a cambiar ante el enfrentamiento con el aparentemente inamovible Ejército Rojo. En 4 años de combate que consumieron inmensos recursos y energía, el Ejército Rojo sobrevivió y prevaleció. En una lucha cuyos efectos Stalin posteriormente comparó con los de una guerra atómica, la irresistible fuerza de la Wehrmacht quedó totalmente destruida en mayo de 1945.